La digitalización no es el futuro, es el presente. En este episodio de OD Talks hablamos con Mariana Ramírez Escobar, gerente de estrategia digital y comunitaria de Technology Hub, quien ha ayudado a emprendedores en la frontera Ciudad Juárez El Paso a crecer con herramientas digitales y estrategias efectivas. Mariana nos comparte por qué digitalizar tu negocio puede marcar la diferencia y cómo dar los primeros pasos para hacerlo. Dale play y empieza a llevar tu emprendimiento a otro nivel. Ya comienza OD Talks. OD Talks, historias que suman. OD Talks, el espacio donde las ideas se comparten y las conversaciones inspiran, donde te traemos historias, consejos y perspectivas de emprendedores, innovadores y expertos para que encuentres nuevas formas de crecer y transformar tu proyecto. Únete a la conversación y empieza a compartir el futuro. Esto es OD Talks. ¡Comenzamos! De OD Talks, esperemos que se encuentren muy bien. Es un gusto para nosotras recibirlos, darles la bienvenida a un nuevo semestre con una invitadaza. Vamos a estar un semestre lleno de actividades y pues nos encanta que estén aquí con nosotros un día más. Pero antes de iniciar me gustaría darle la bienvenida a mi compañera Nadia. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola Mariel, pues muy contenta, tú lo has dicho, un semestre más y sobre todo porque tenemos una invitada muy especial con un tema muy importante, o sea, además de interesante, es muy importante en el emprendimiento hoy en día. Así es, se trata sobre las estrategias y la digitalización para emprendedores y pequeños negocios, pero antes de entrar al tema me gustaría presentar rápidamente a nuestra gran invitada del día de hoy. Ella es Mariana Ramírez, ella es una experta en estrategia digital y emprendimiento. Ahorita se encuentra como gerente de estrategia digital y comunitaria en el Technology Hub. Yeah. Donde ella trabaja pues precisamente para seguir fomentando la innovación y el emprendimiento, pues no solamente aquí en Juárez, sino también en El Paso, ¿no? De que esto no nomás se quede localmente y pues tiene una gran pasión por la digitalización y ha ayudado a crear numerosos negocios, ha ayudado a bastantes emprendedores y pequeños negocios pues para que se vuelvan más eficientes y visibles. Eso. Pero ¿qué les parece si mejor escuchamos de primera mano a Mariana? Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Este es un espacio muy valioso y me da mucho gusto haber recibido la invitación. Vamos a sacar un poquito los nervios. Entramos al personaje, ¿verdad? Uno se siente muy tranquilo cuando llega y luego de repente, cañón, y las palabras. Pero pues, nuevamente, gracias por la invitación. Me da mucho gusto que lo que he aprendido en los últimos años pueda ser útil para las y los chicos que escuchan los OD Talks. Y ya, ahora sí que ahorita entramos en materia en qué es lo que hemos aprendido y cómo lo pueden utilizar. Entonces, pues de nuevo, gracias y me da mucho gusto estar con ustedes. No, y gracias a ti que aceptaste la invitación y nosotras te podemos tener aquí las veces que tú quieras, Mariana. ¿No? Claro que sí. Yo feliz de con venir. Un tema diferente que tiene. Lo bueno es que estamos bien cerquita. De hecho, bastante. Y bueno, antes precisamente de empezar a hablar de todas estas estrategias y de tu experiencia, ¿por qué no nos cuentas un poquito precisamente qué haces a lo mejor como para relajarte, distraerte de todas estas actividades que traes? Así, ¿tú qué dices? Yo hago esto. Híjole, justo acabo de agarrar 2 hobbies porque yo creo que ustedes me van a entender y muchos de las que nos escuchen también, que a veces uno se sumerge tanto, ya sea en tu trabajo o en la escuela, y de repente te preguntan, oye, ¿y de hobby qué haces? Y uno así de, hobbies, ¿de qué me estás hablando? Entonces, últimamente empecé a darle poquito a la bicicleta. Y aquí, afortunadamente, en esta zona tenemos un poquito de ciclovía y tenemos los Critical Mass y tenemos las rodadas. Entonces, empecé a darle a la bici y cuando era niña pintaba. Y hace un par de meses que estaba haciendo en ese dilema, ¿no? De, ¿y qué voy a hacer con el tiempo libre que debemos de hacernos para poder aprovechar o disfrutar el resto del día? Pues empecé a pintar. Entonces, próximamente ahí toca una exposición en el Parque del Chamizal, después de muchos años. Felicidades. Muchos thank yous. Entonces, esas son mis 2 actividades. Aparte, me gusta mucho leer. Últimamente estoy leyendo mucho de temas relacionados con ventas, porque creo que todo tiene una técnica o un método. Entonces, cuando logras aprenderte esa técnica o método, puedes hacer las cosas mejor. Entonces, esos son mis hobbies. Ok. Pues súper bien, entonces eres una estuche de monerías, ¿no? Como quien dice.
Y como mencionaba Mariela en un inicio, toda la experiencia que tú tienes, me da mucho gusto que siendo tan joven, poco a poco has ido creciendo y que no es algo que tú te quedes para ti, sino que buscas que alguien más aprenda, ¿no? Te gusta guiar a los demás, incluso nos invitas a tus eventos y eventos en puerta y al parecer también pintas y está súper padre. Pero bueno, ¿hay algo que a ti te haya marcado a lo mejor que tú digas, este libro me inspiró, esta película me inspiró, algo que gustes compartir? Yo creo que a veces más que libros y películas hay personas. Personalmente hay ciertos mentores y mentoras que he tenido a lo largo del tiempo, que si no fuera por ellos yo creo que yo no sabría la mitad de las cosas que sé ahorita, ¿no? Y creo que eso es súper importante. En el momento en el que tú llegues a un lugar, ya sea que sea un lugar donde tú quieras estar o donde te ponga el universo, si encuentras al menos una persona que esté dispuesta a guiarte, a compartir contigo, a acompañarte, pues aprovecha lo más que puedas, ¿no? O sea, aprende, pregunta, y yo creo que eso ha sido lo más importante, encontrar personas que te inspiren y a lo largo del tiempo van cambiando, ¿no? Eso es en cuestión de las personas, y ya en cuestión de a lo mejor algún libro relacionado, va a ser un poquito fuera del tema, ¿verdad? Pero en temas de salud, hay un libro que leí el año pasado y creo que a todos nos sirve en cómo lo que comemos nos puede ayudar a que seamos, o sea, que tengamos la salud necesaria para hacer todo lo que queramos hacer, ¿no? Entonces hay un libro que se llama Glucose Revolution, de una bioquímica, para los que estudian ingeniería biomédica, etcétera. Es una bioquímica francesa que se llama Jessie Inchuspe, y ella habla sobre cómo, pues sí, los alimentos nos generan picos de glucosa, y los picos de glucosa a veces no sabemos todo lo que... Si nos da el famosísimo mal del puerco después de comer, es que tuvimos un pico de glucosa y luego cayó, y cómo controlarlo. Entonces, ese libro, inspirador, y me cambió la vida. Entonces, si les da el sueñito, se los recomiendo. Oye, pero seguimos un poquito fuera de tema, pero como ahorita entramos. Lo tenemos como muy, como eso de, ay, me dio el mal del puerco, perdón, pero no piensas con que, pues, ¿qué me lo generó, no? Es como de simplemente, ay, es normal que uno le dé eso después de comer y te quieres dormir, pero no lo ves desde ese punto. Está muy interesante. Tiene un canal de YouTube, ahorita que hablamos de digitalización, conectándolo un poquito. Esta chava lo que ha sabido hacer muy bien, o sea, porque dices, bueno, pues es una bioquímica que te habla de la glucosa. Puedes, o sea, si uno dice esas dos cosas, dices, pues qué aburrido. Sí. Pero esta chava lo que supo hacer es, uno, leer libros o estudios científicos, pues que los mortales a veces no sabemos interpretar, y aprovechó plataformas digitales como YouTube y como Instagram, y creo que TikTok también, para difundir esa información, y de ahí la chava tiene libros, pues monetiza en su canal de YouTube, también tiene algunos productos que te ayudan a controlar los picos de glucosa. Entonces les recomiendo también, o sea, como verla a ella como un caso de digitalización y de aprovechar los medios digitales también para generar negocio o emprendimiento. Entonces ya lo logramos conectar. Exacto. Súper bien. Qué buena recomendación nos acabas de dar, porque tienes razón, o sea, la verdad es que no nos ponemos a pensar por qué nos pasa esto y lo vemos como algo normal, pero resulta que hay un problemita por ahí que atender, y como tú dices, o sea, ella supo llevarlo a la digitalización y a lo mejor de eso vivir, ¿no? O sea, económicamente. Sí. Y como tú decías en un inicio, pues tener un mentor que apueste por ti, eso también nos inspira muchísimo. Yo creo que todos hemos tenido al menos una persona que dice, claro, si él confía en mí o ella, yo confío en mí. Sí, claro. Mientras haya una persona que confíe en mí. Aunque sea uno. Sí, y que decimos, no, es que tiene que ser una persona experta en el área, pero en realidad no es como que tan necesario. Como ahorita estaban diciendo, con que esa persona que puede ser tu hermano, tu mejor amigo, o sea, que tengas ese apoyo, por así decirlo. Y poquito a poquito irse convirtiendo en esa persona que ayuda a los demás, ¿no? Ahorita voy a conectarlo un poquito con lo que estamos haciendo en Technology Hub. En Technology Hub tenemos varios practicantes, e incluso muchos son de aquí de la UACJ, ¿no? Entonces, estos chicos y chicas, pues en algún momento nosotras estuvimos en sus zapatos, ¿no? De llegar a un lugar donde no conocemos, etcétera. Y ya afortunadamente hemos ido creciendo, ya tenemos más camino recorrido, y convertirnos en esas figuras para otros chavitos y chavitas que están buscando ese o no necesariamente un mentor, pero alguien que los acompañe. Tu fuente de inspiración, pongámoslo así. Pues súper bien, la verdad es que este tema y esta plática se está poniendo muy buena, pero ¿qué les parece si vamos rápidamente a una cápsula con el tema de emprendimiento digital? Sigan con nosotros. ODTAC, historias que
¿Sabías que puedes O de usar la Talks, el tecnología para espacio donde emprender y las- generar un cambio positivo? El emprendimiento digital con propósito no solo es una tendencia, es una oportunidad real para impactar el mundo desde donde estés. Todo comienza con una idea. ¿Qué problema social o ambiental te gustaría resolver? Puedes facilitar el acceso a la educación, reducir el desperdicio, apoyar a pequeños productores o crear una comunidad que promueva el bienestar. Las herramientas digitales te permiten llegar más lejos. Puedes crear una app, una plataforma web, una tienda online o un canal de contenido. Lo importante es que esa solución esté alineada con tus valores y genere un impacto positivo en tu entorno. Conocer bien a tu audiencia, escuchar sus inquietudes y responder con innovación hará que tu marca se diferencie. Y no olvides, ser coherente, auténtico y transparente es la clave para ganarte su confianza. Así que si tienes una idea, este es el momento. Emprender digitalmente con propósito no solo transforma vidas, también construye negocios con alma. Y bueno, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Ode Talks. Estamos platicando precisamente con Mariana toda esta parte de la digitalización, de los emprendimientos, también de estos gustos que tienes, que nos estás compartiendo, que son muy importantes. Pero para entrar así ya un poquito más de lleno a la materia, pues me gustaría que nos contaras cómo fue que llegaste a trabajar en el ámbito de la digitalización. O sea, cómo fue que tú viste esto y dijiste, me interesa, quiero seguir, quiero conocer más. Uy, ha sido un camino largo en el sentido de que, por ejemplo, el puesto que estoy ocupando ahorita, pues era un puesto que no existía y que incluso cuando llegué le tuvimos que dar forma, ¿no? Pero antes de eso, pues ya me había involucrado yo en estos temas de emprendimiento, en temas relacionados principalmente a la programación, desarrollo de aplicaciones, etcétera. No precisamente que lo haya hecho yo, pero que era lo que estábamos promoviendo en los trabajos anteriores o mínimo conocer los temas, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo que estoy haciendo en Technology Hub es todo ese conocimiento, un poquito irlo aplicando, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo fue que me empecé a involucrar en estos temas? Fue desde la preparatoria. En la prepa teníamos un taller donde nos daban, era cuando se puso de moda y incluso antes de que habláramos de ChatGPT y todo esto, pues la tendencia era la programación, ¿no? Que todo el mundo aprendiera a programar en Python. Sí. Uh-huh. ¿No? Que ahorita todavía es parte de la tendencia, pero en ese momento era el boom, ¿no? Eso fue 2016, entre 2015 y 2017. Entonces ahí pues tuve algún profe que nos fue involucrando en esos temas, entonces como quiera ya entender ese lenguaje, y no, sí, claro. No hablo nada más del lenguaje específico en Python, sino de cuando te hablan de programar, cuando te hablan de construir un sitio web y qué implica, etcétera, pues ya te va dando pues cierto dominio sobre algunos temas, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco al involucrarme en Technology Hub, después involucrarme en temas de emprendimiento, pero más tecnológico, pues empiezas a aprender herramientas, empiezas a ir a cursos o te acercas a personas que esos son sus temas del día a día o aprendes casos de algunas empresas o emprendimientos que lo han sabido aprovechar muy bien. Y pues es como vas llenando de material tu mochila, ¿no? Sí, claro. Libros o speakers o personas en las que te puedes apoyar, herramientas, etcétera. Y ahorita que entro en Technology Hub, que estoy por cumplir un año de vuelta. ¡Felicidades! Thank you. Gracias. Que estoy por cumplir un año de vuelta, pues ahora sí es poner en uso todas esas cosas que fui aprendiendo en el tiempo, ¿no? En Technology Hub, que somos un centro de negocios y de eventos corporativos, y que tenemos un lado filantrópico, que es FUNAX, que se enfoca en promover las habilidades STEM en niños, niñas, jóvenes y en las empresas. Pues es el día a día, ¿no? O sea, es entender esos temas y aunque a lo mejor yo no me dedique a programar, uh-huh. es saber aplicarlos y creo que esa va a ser la clave en lo que vamos a seguir platicando más adelante. O sea, uh-huh. conocer lo que está sucediendo en el resto del mundo. Sí, claro. Es imposible que lo entendamos todos y que nos volvamos expertos en ciencia de datos y al mismo tiempo en el uso de GPTs para nuestros negocios y en construir sitios web que estén bien posicionados en el SEO. O sea, es imposible saberlo todo, ser experto, pero si te alías de las personas correctas y lo entiendes, o sea, no te hablan en chino cuando te están tocando uh-huh. esos temas, pues es cuando ya lo empiezas a aplicar en tu emprendimiento, en tu proyecto personal o en tu pequeño negocio. Sí, claro, y como tú dices, bueno, conforme vas creciendo en la industria y te vas relacionando con otras personas,
como tú dices, no nos podemos aprender todo, pero sí poquito a poquito ir comprendiendo lo que hacen las demás personas, ¿no? Y sobre todo también aplicar lo que tú estudias, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, la pintura de algo me va a servir, claro, para ir generando creatividad en tu trabajo, o sea, todo lo que tú hagas lo puedes aplicar en tu trabajo, definitivamente. Y ya que mencionabas lo del emprendimiento, ¿tú de qué manera crees que la tecnología ayuda a los emprendimientos a crecer? Uy, pues de muchas maneras, yo creo que depende de en qué etapa estén. Digo, el público ya lo sabrá, ¿verdad? Pero antes de esto, pues uno revisa las preguntas, ¿no? Que te van a hacer. Entonces, dependiendo de la etapa en la que esté tu proyecto, pues puedes implementar diferentes herramientas. Creo que ahorita que tenemos tanta variedad de herramientas, se puede volver un poquito complicado, porque dices, quiero hacer esto más rápido y quiero meterle esta nueva herramienta que me atienda a los clientes y un chat y bla, bla, bla. O mi negocio, porque esas herramientas que te apoyan si tu negocio a lo mejor no es de base tecnológica. Pero si tu negocio es de base tecnológica, pues ya ese es otro tema completamente, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayuda la tecnología a los negocios, a los emprendimientos a crecer? Pues es un potenciador. Te puede ahorrar tiempo, te puede ahorrar recursos, te puede ayudar a hacer más ágil tus procesos o a conseguir información que a lo mejor, si no es porque alguien te la platica o la estudias, tal vez no la consigues. Les platico así un caso personal. Hace poco empecé a idear algún pequeño negocio que pudiera empezar de forma personal, ¿no? Y tan sencillo fue como preguntarle a ChatGPT, oye, estoy pensando en este negocio, tengo este recurso, estoy en tal región, ayúdame por favor a diseñar un pequeño contrato que pueda tener yo con mis clientes. Y ya, obviamente lo tienes que revisar y te asesoras, ¿verdad? Pero te ayuda a tener ya un camino, una base. Incluso costos, me ayudó a desarrollar una tabla de costos. Y pues si estás empezando, a lo mejor si tienes un negocio, les digo, no de base científico-tecnológica como un negocio de repostería, pues qué herramientas tecnológicas puedes implementar. Tan sencillo como preguntarle a un GPT, oye, tengo este tipo de negocio, ¿con qué me recomiendas empezar para agilizar mis procesos? Sí, y precisamente ahorita que tocas esa parte de las herramientas digitales, es precisamente llega al punto de saturación también, ¿no? Que, o sea, que uno dice, no, que padre, tenemos muchas herramientas a utilizar, pero es que también, no el que tengas 20 quiere decir que las 20 te pueden funcionar, o que tengas ¿no? que usarlas todas. Exacto, o sea, y por ejemplo, entonces, un emprendedor, ¿cómo puede saber? O sea, a lo mejor, usando el ejemplo a lo mejor de la repostería, no es un emprendimiento de base tecnológica, pero puede utilizar estas herramientas y cómo las puede usar de la mejor manera, o sea, para dar tanto visibilidad o para atraer más clientes. Creo que es importante hacer como un trabajo antes de, porque existe este mar, ¿no? De herramientas que se pueden utilizar, algunas tienen costo, otras no tienen costo, etcétera, pero es analizar primero qué retos tienes. O sea, ya sea que ya seas un pequeño negocio que tiene un par de años, que está funcionando, ¿qué objetivos tienes? No, pues quiero tener una mejor presencia digital, o quiero que más personas me conozcan, o necesito, tengo problemas con mi inventario, y ya con base en eso, yo sí me iría por preguntarle a ChatGPT, ¿verdad? O a Copilot, etcétera. Oye, tengo este reto, soy un negocio de este tipo, ¿qué tipo de herramientas me recomiendas, no? O tan simple como googlear, ¿no? Pero sí hay que hacer ese análisis primero de qué necesidad tienes y qué recurso tienes, porque también, si tienes dinero para pagar por una herramienta o porque alguien te asesore para implementarla, pues qué chido. Si no lo tienes, de todos modos hay formas de empezar. Pero creo que lo importante es no quedarse atrás en el uso de las herramientas. ¿Por qué? Porque creo que no me sé la definición de herramienta de la RAE, pero pues es algo que nos facilita el trabajo que necesitamos hacer, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo del reto que tengamos, hay que elegir la herramienta adecuadamente. Antes de irnos ahora sí que de lleno a querer utilizarlas todas o una porque nos pareció interesante en el momento. Entonces, hay que hacer primero un ejercicio de introspección. Sí, claro, y sobre todo que la verdad es que la inteligencia artificial ya la tenemos hasta en el WhatsApp, en el Messenger, y él mismo te pregunta, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Sí, ándale. Ya no necesita como que tanta ciencia para entenderla, ¿no? Porque el ChatGPT ya es más de, voy a buscarlo, ¿cómo se usa? Que es igual de sencillo, ¿no? Pero poco a poco uno se va enseñando a cómo usarlas. Ahora, ya que hablamos sobre la digitalización y sobre la importancia de estas herramientas, que bien son muy viables para los emprendimientos, puede llegar a surgir que lo estén usando mal. ¿Cuáles consideras tú que son aquellos errores que los emprendedores cometen al querer usar estas herramientas que
ok, siento que me va a ayudar, pero las estoy usando mal o a lo mejor no es la correcta? Creo que, bueno, yo creo que van por buen camino en el esfuerzo de, si alguien se está esforzando por implementar X o Y tecnología dentro de su negocio, pues ya van por buen camino, ¿verdad? Pero creo que el error puede ser estar en qué tan eficiente es su uso. Okay. Algunos de los errores con los que incluso nosotros estamos trabajando es a lo mejor tener demasiadas herramientas que estén desconectadas. A veces, no sé, nos pasa incluso como personas, tengo 3 suscripciones diferentes, ¿no? Sí. Pues es mejor decidir por una, o sea, el no hacer ese ejercicio de introspección antes de elegir las herramientas creo que sería el primer error. Okay. O sea, hay que identificar 2 o 3 necesidades básicas que tú tengas, como les decía ahorita, ya sea que el público te conozca mejor, incrementar tus ventas y agilizar algún proceso interno, porque procesos internos puede haber muchos, y con base en eso empezar a buscar algunas herramientas. Si te encuentras algunas que sean compatibles, pues mucho mejor. O sea, creo que eso es lo primero, introspección, el elegir la herramienta de forma adecuada y que sea compatible con otras herramientas. ¿Por qué? Porque si en algún momento tú quieres crecer, el uso de herramientas tecnológicas que tengas dentro de tu negocio, pues necesitas que sean compatibles con la mayor cantidad de cosas, ¿no? Que no vaya a ser que un día no tengas soporte y te quedes casado con una plataforma que ya después no te va a servir, o que sea imposible conectarla con, no sé, Microsoft 365 para tu correo. O sea, buscar esas herramientas. También antes de eso, creo que uno como emprendedor o como negocio necesita conocer o tener bien mapeados sus procesos internos. No sé, voy a hablar de un negocio donde tengas atención al cliente, ¿no? Hay un caso que a mí me gusta mucho, que es Ben & Frank, la marca de lentes. Sí. Okay. Ellos empezaron hace como 15 años con su diferenciador fue cómo utilizaban la tecnología y el branding para que comprar lentes no fuera como ir a la farmacia. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Entonces, ellos hicieron pruebas con diferentes herramientas. Tú podías tener un filtro en Instagram que te mostraba cómo se iban a ver tus lentes. Su atención al cliente es increíble. O sea, en el momento en el que tú haces tu compra, te llega un correo, te avisan cuando ya está en la tienda, vas a la tienda, con tu puro nombre te entregan. Pero para eso, primero tienes que conocer muy bien tus procesos o qué esperas que tu cliente se lleve de experiencia antes de meter una herramienta solo porque sí. Porque necesitas que la herramienta se ajuste a tus necesidades. Sí va a haber momentos en los que a lo mejor tengas que ajustar tu proceso a la herramienta para que lo puedas implementar de forma correcta, pero si tienes bien tus procesos, vas a poder encontrar lo que realmente necesitas, porque a veces ni tenemos procesos. Y acabas de decir algo muy importante, conocer al cliente. Sí. O sea, eso es muy importante porque a lo mejor tengo el mejor modelo, las mejores herramientas, pero que si eso no es lo que está queriendo mi cliente. O qué tal si mi cliente ni está aquí, o sea, o no estoy, por ejemplo, en la parte de mercadotecnia, pues podemos estarle metiendo un chorro de lana a una campaña, pero si no está bien segmentada, pues no vas a llegar, no vas a llegar a quien necesitas llegar, y al final un negocio que necesita clientes que compren y que regresen, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo reduciría a esos 3 como primeros como pilares, ¿no? O las bases, para que de ahí puedas crecer tus herramientas. Está bien también encontrar quien te asesore, pero les digo, conocer bien tus procesos, hacer esa introspección y usar herramientas que sean escalables o que se conecten con otras. Si no lo estamos haciendo, se me hace que se complica más la implementación. Sí, claro. Y precisamente, pues, que nos encontramos en esta era digital y tecnológica y que, pues, obviamente se está implementando más ahorita en los jóvenes, ¿verdad? Que tienen como esta parte de que se aprenden más rápido, pero también hay personas que a lo mejor tienen un poquito como de... Me rehúso a lanzarme a utilizar las herramientas digitales, pues porque existe este desconocimiento, ¿no? Y el desconocer a veces que provoca el miedo, ¿no? De que, no, es que esto, lo que siempre hablamos de la inteligencia, de que va a reemplazar al lado humano, pero precisamente ¿cómo dirías que pueden como estos pequeños negocios también decir de, no, lánzate a hacerlo? Porque pues estábamos hablando precisamente de pequeños negocios para que puedan competir con las grandes empresas, porque también está como ese tipo, esa mentalidad de decir, no, yo soy pequeñito, ¿cómo voy a poder competir con alguien grande? Pues es una buena pregunta, porque pues sí existe, incluso nosotros a veces decimos, no, ya no quiero usar eso porque no sé qué tanta información se están llevando mía, etcétera. Creo que es importante, si nosotros vemos a alguien
no sé, digamos que tenemos algún familiar que lidera algún negocio, etcétera, y conocemos una herramienta, intentar compartírsela, pero compartirla desde entender qué necesidades tiene. O sea, no sé, decir, pues yo sé que tengo un tío que tiene un negocio de maquinados, tal vez no es un negocio tan grande, pero todavía lleva, no sé, controles de inventario por Excel. Me estoy yendo así en un caso muy, muy burdo. Sí. Pero puede pasar, ¿no? Entonces pues antes de eso hay que intentar entender realmente cuál es, o por qué siguen sin aprovechar la tecnología, qué conocimiento tienen hasta cierto punto de las herramientas, porque muchas veces es el estigma que le tenemos a las cosas por desconocimiento o porque no han hecho match con la necesidad que tenemos, ¿no? Entonces si llegas y no, mira, es que pues sí recolectan información de tu empresa, pero esta información, si tú lees bien los términos y condiciones de esta herramienta y luego imagínate que cuando hagas esto vas a tener todos estos beneficios. Entonces creo que todos funcionamos si nos venden algo que nos va a beneficiar al final, ¿no? Entonces, claro. Si nosotros tenemos el conocimiento y podemos compartirlo con alguien más desde esa perspectiva, creo que ayudamos. Lean términos y condiciones, Sí, por favor. Ajá. Por favor, hay que leerlos. Lo No se mejor los que salten. podamos. No se los Le salten. piden a ChatGPT un resumen o algo así, pero hay que leerlos. Otras formas en las que podemos como romper esa barrera para hacer que los negocios puedan implementar la tecnología es hacerlo poco a poco, o sea, quitarle el miedo a la gente. La gente reacciona ya sea por el beneficio o por el miedo, y a veces somos muy reacios a las cosas porque desconocemos. Entonces, creo que si nosotros somos los responsables de algún negocio, me voy a voltear del lugar, ¿no? Ya no es que yo conozco y quiero ayudar a alguien a que lo implemente, ¿no? Sino nosotros somos los líderes de algún proyecto, negocio, etcétera, pues siempre tenemos que estar buscando cómo agilizar las cosas, ¿no? O sea, si queremos seguir compitiendo y crecer, tenemos que investigar. Y yo sé que se vuelve complicado, ¿por qué? Porque el buscar innovar, a veces pensamos en la palabra innovación como algo muy lejano, como algo que solo hacen las empresas grandes y los corporativos, pero innovar, por ahí están los conceptos donde puedes trasladar algo que ya hace alguien más, que tal vez le diga copiar, y traerlo y tropicalizarlo a tu proyecto. Y si tú estás liderando, tienes la responsabilidad de hacerlo lo más eficiente, lo más beneficioso, o sea, lo más productivo posible, porque si no, te quedas atrás y se muere. Sí, se mueren las cosas, ¿no? Entonces, cargamos con esa responsabilidad y sí requiere tiempo, sí hay que investigar, sí hay que hacer prueba y error, pero no frustrarse creo que es importante también. Y aliarse de la gente adecuada, o sea, buscar quién te pueda guiar en el camino que ya lo haya hecho. Sí, claro, y como tú mencionabas, el ejemplo que ponías, ¿no? Si sigo haciendo mis cuentas en Excel, es un ejemplo muy... Y yo, déjame te comento, hace ya unos años nos llegó un emprendedor precisamente que me decía, es que yo todas mis cuentas las tengo en un cuaderno, pero este cuaderno se perdió, entonces ahora pues yo perdí dinero. Entonces esos casos sí existen todavía hoy en día, entonces la verdad... Era un emprendedor muy joven y me dio mucho gusto que se acercara a la ODE precisamente para que lo orientáramos en este tema, ¿no? Como tú dices, somos la cabeza en caso de los emprendedores o quienes tenemos gente a cargo, somos la cabeza y a nosotros nos corresponde seguirnos preparando, ¿no? Sí. Y momento promocional, acérquense a la ODE. Sí, claro, o sea, nosotros tenemos este tipo de servicios. No, y aunque parezca chiste y comercial, o sea, sí es importante porque volviendo a esta responsabilidad que tenemos, hay que buscar todos los recursos disponibles y aprovecharlos. Si te funciona, excelente. Si no, no pasa nada, buscas el siguiente. Exacto. Sí, claro, o sea, ya queda en mí, si realmente quiero crecer, ¿dónde puedo buscar este tipo de información? Por ejemplo, nosotras tenemos talleres gratuitos, me imagino que ustedes también han compartido talleres gratuitos, o a lo mejor con un costo que realmente no es tanto para lo que vas a aprender, ¿no? Y sí, o sea, sí es incitarlos a todos quienes tienen emprendimiento, que se acerquen a capacitarse en todos los temas que consideren que está fallando su empresa, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando sobre la digitalización, sabemos que si tú dices, yo ya me sé todo de pe a pa en la digitalización, el día de mañana va a haber algo nuevo. ¿Cómo tú ves la digitalización en 5 años? Ay, eso es buena pregunta también. ¿Cómo la veo en 5 años? Bueno, también depende del área, ¿no? O sea, en cuestión de emprendimiento, yo creo que vamos a ver muchos más negocios enfocados en la atención al cliente de forma más eficiente y más amigable, o sea,
Los chatbots van a ser una herramienta muy padre. También el tema de ya tiene mucho tiempo que es tendencia a todo lo relacionado a las tiendas en línea, pero siento que ahora va a ser una experiencia más personalizada por toda la información que se puede recabar de un usuario, en cuestión de procesos internos. También siento que se puede agilizar ciertas cosas que hacemos, pero yo creo que va a ir muy enfocado en la atención al cliente. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado que de un año para acá, nuestra tienda favorita en la que estamos suscritos ya sabe qué cosa queríamos comprar hace un par de meses, si la compramos, si no la compramos. Sí. Ya podemos comprar cada vez más fácil. O sea, ya Amazon te manda notificaciones por WhatsApp, ni siquiera tienes que entrar a la aplicación para que te avise si tu paquete ya llegó. Entonces yo creo que va muy enfocado en el tema de la atención al cliente y cómo hacemos una experiencia de compra, voy a decir, seamless, ¿no? O sea, que casi ni se sienta, que sea lo más sencillo posible. Y en términos muy generales, parece que quisiera, por ahí un buen mentor dice que no hay expertos en la innovación, y yo creo que también en la digitalización está un poquito complicado ser expertos porque las cosas cambian muy rápido. Claro. Entonces, depende del área y de qué es lo que quieras lograr, lo que vaya a estar sucediendo en el futuro. Pero sí creo que todas las actividades en un negocio o emprendimiento que sean muy repetitivas, son las que son reemplazables. Todo lo que ya es la otra parte de la atención al cliente, como esa parte humana y así, porque también somos un poquito reacios a que nos atienda un robot nada más, ¿verdad? Sí nos gusta, al menos a los mexicanos o a los latinos, tener esa experiencia humana. Pero si todo lo que sea repetitivo, que lo pueda hacer un robot o un chatbot, yo creo que sí son cosas que van a ir desapareciendo. Y es donde entra, ahorita que dijiste la parte de los mexicanos, pues la cultura, ¿no? Ahorita que estamos hablando de eso, dije, oye, espera, como que la cultura de cada país es diferente y tiene esta reacción a la tecnología. Digo, vemos a China, Japón, que ellos, pues, o sea, para ellos es algo cotidiano el que te atienda un robot. Que te lleve la comida un robot, o sea... Pero aquí es como que le sacamos plática hasta el mesero, la persona que te abre la puerta, o sea, le sacamos plática a todo. Entonces, pues, eso es como que otro enfoque, ¿no? Que se le puede dar a la digitalización, de la cultura de la digitalización también. O sea, cómo lo tropicalizas, porque tampoco se trata de intentar insertar algo o sea, de insertar algo que no va a encajar porque la gente no lo siente hasta raro. O sea, yo la verdad es que a lo mejor solo por curiosidad ir a un restaurante donde me sirva un robot la comida, ¿no? Sí. Pero al menos a mí sí me gusta saludar al mesero o a la mesera, o cuando estás en una caja, si traes mucha prisa, pues te vas al autocobro, si no, pues pasas por la caja normal y le das al cerillito. Entonces creo que todo lo que es como on demand, o sea, que tú lo puedas hacer a la hora que tú quieras, y lo que es hacer una experiencia o la atención al cliente más sencilla, son las cosas que van a cambiar mucho, que están cambiando y que van a seguir cambiando. Sí, claro, así es. Y bueno, la verdad es que está bien padre la plática, sinceramente, pero ya así como, digamos, así que tú digas, cierre así, boom, dramático, impactante, como, entonces, digamos, no conocedora del tema, hablando de la parte experta, ¿no? De conocedora del tema, hablamos mucho de estas estrategias o de estas herramientas digitales que existen. ¿Tú cuáles son las que tú dirías? Estas son como a lo mejor la base para pequeños negocios que las empiecen a utilizar, que tú dices, son amigables, que cualquiera que entre puede dominarlas. Ok, herramientas en específico, me voy a ir más como por cosas que creo que un pequeño negocio puede aprovechar para potenciarse. Sí, claro. Redes sociales, pues es de lo más básico, ¿no? Me voy a ir así muy, muy básico. Un buen sitio web y buena presencia digital. O sea, ese es el primer escalón que debe de tener cualquier negocio para, por favor, ahí. Para que sean bien conocidos, incluso para que te den confianza como cliente. O sea, puedes tener hace poco le decía a un amigo que tiene una plataforma para contadores, es todo el tema de la facturación, que está impresionante lo que hizo, es una cosa mágica, después lo invitan. Claro. Pero le digo, oye, ¿ya tienes LinkedIn? ¿Ya tienes Facebook? O a lo mejor en su caso Facebook no le funciona tanto, pero sí una página de LinkedIn y un sitio web. Y yo, no, es que no lo he trabajado, es que lo voy a vender de tal manera. Y yo, no. O sea, es incluso para dar confianza, para que la gente sepa dónde encontrarte, quién eres como negocio, etcétera. Eso es lo más básico. Y aparte, pues te van a ayudar a vender. Ya en cuestiones internas, creo que hay que aprovechar herramientas
inteligencia artificial para la parte de mercadotecnia. Tampoco se vayan al extremo de que todos sus copies sean escritos por ChatGPT, se nota, la gente lo sabemos, o sea, la gente lo siente, pero sí ayudarte a agilizar. ¿Por qué? Porque cuando estás empezando como emprendedor, pues le haces de todólogo, ¿no? Entonces, sí puedes apoyarte por estas herramientas para escribir tus copies, o también las herramientas que te ayudan, si tienes algún producto, que te ayudan a que la foto del producto se vea mejor. Todo es como ir sentando la base en cositas sencillas. Buena presencia digital, que tu producto esté bien incluso acotado a tu mercado, o incluso hay herramientas que te ayudan a segmentar o encontrar tu mercado. Todo el tema, ya si, por ejemplo, manejas inventario, etcétera, pues ya empezar a buscar alguna herramienta, o sea, Microsoft 365, se me olvidan las otras que te manejan, algún ERP, o sea, un Enterprise, se me fue el nombre completo, pero para manejar tus recursos como empresa, hay versiones muy chiquitas, o si manejas un equipo, herramientas como Monday, como Microsoft To Do, que te ayudan a hacer, a rastrear los procesos para que no dependa de que alguien te diga qué está sucediendo, ¿no? Y una herramienta que a nosotros nos gusta mucho en Technology Hub, que son los CRMs, el Customer Relationship Manager, que si tú sacas publicidad, tienes que conectar las etapas, ¿no? Si ya estás un poquito más adelante o más grande, si lanzas mercadotecnia, publicidad, etcétera, que te llegue a un customer, a un CRM, que te diga de dónde están llegando tus clientes, qué es lo que te están comprando más, y le puedas dar seguimiento a su experiencia de venta hasta que ya se hayan ido y les des su... Yo creo que esa es si tienes para conseguir un ERP, excelente. Un CRM, ya hay CRMs muy sencillos, un HubSpot, un Pipedrive, etcétera. Monday creo que también te da ese servicio, no estoy segura. Pero arranca con un buen sitio web y con unas buenas redes sociales acotadas a tu producto y a tu mercado. Excelente. No, la verdad es que son mega tips que de verdad, y que volvemos a la parte de decir, híjole, me estoy nublando el pensamiento que necesito esta magnitud, pero como tú dices, en realidad son bases, son sencillas, que yo puedo entrar, tú puedes entrar, entonces que podemos dominarlas. Y que hay muchos recursos también, o sea, creo que algunos buenos emprendedores y emprendedoras son los que, pues sí se avientan uno que otro cursito de vez en cuando y dicen, ay, pues, y preguntar, tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? ¿O qué herramientas digitales puedo usar? Ah, pues ahí te van a salir X o Y, sí, claro. Te metes un cursito y con eso ya te vas entrenando, preparando mejor para... Esa es otra herramienta que no hemos hablado. ¿Qué tanta preparación puedes obtener en línea? Que ya hay mucha. Y a veces está gratuita. Así es. Sí, que de hecho que tú mencionabas al inicio, yo le preguntaría a ChatGPT. Nosotras de hecho en una ocasión estábamos buscando una herramienta, no sabíamos cuál, y se nos hizo fácil. Mira, recomiéndame las mejores 5 herramientas para la gestión de equipos, y ya nos recomendó una que al día de hoy estamos casados con ella. ClickUp. Sí. Y todo eso, o sea, es aprovecharla, les digo, ya si nos fuéramos por temas más avanzados, les digo, este amigo que desarrolló la plataforma, pues me va a decir, Mariana, ¿de qué estás hablando? Les hubieras hablado de esto y aquello, y yo así. Bueno, no, vamos a hablar desde lo más tranquilo, claro, desde lo más sencillo y lo más accesible, ¿no? O sea, las cosas que no tienen costo. Yo creo que cuando uno tiene buenas bases, puedes construir mucho más fácil. Claro. Sí, no, te lo juro que sí, o sea, desde tener un buen branding, que te encuentres a alguien, es más, ahí está Fiverr, que Fiverr a lo mejor no es una herramienta tan sofisticada, pero es una plataforma que te conecta con alguien que te puede desarrollar tu branding si quieres. Claro. Sí, claro. O sea, todo ese tipo de herramientas, mientras las podamos utilizar, en el momento en el que las necesitemos, y ya si no las necesitamos, pues cambies a otra. Así es. Pero es sentar buenas bases. Sí. Claro. Y Mariana, la verdad, no quiero que se acabe porque tenemos, de verdad, o sea, aquí se pueden sacar muchas cosas, pero no se preocupen, no te preocupes, te vamos a seguir teniendo próximamente con más temas, porque es que sí, la verdad, es que hay mucho de qué sacar, mucho de qué platicar, la verdad. Pero pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya sabes que aquí eres bienvenida, aquí es tu casa, y que pues cualquier duda que tengan, que se acerquen contigo. Como ahorita decíamos, que existen muchas personas, instituciones que están dispuestas a apoyar, que a perder también esa miedo a acercarnos, ¿no? Que ahí vas a estar. Dinos dónde te pueden encontrar. Me pueden encontrar, bueno, en Technology Hub, ahí estamos. Nada más que no siempre estoy, entonces bueno, a veces andamos en una reunioncita, pero si me contactan por LinkedIn, ahí sí estoy como Mariana Ramírez, y ahí aparece que estoy trabajando en Technology Hub. Ahí me pueden contactar.
Incluso los pequeños negocios que estén buscando un espacio pueden acercarse con nosotros para conocernos, y también acérquense a Funax, porque si estamos hablando como de estas herramientas que nos pueden ayudar a prepararnos mejor, o si están pensando en emprender y necesitan un tallercito donde desarrollar sus productos, lo pueden hacer también. Excelente. Ahí. Entonces, con confianza, un mensajito por LinkedIn y ahí tienen mi respuesta. Muchas gracias, Exacto. Mariana. Ya saben, descarguen su LinkedIn, por favor, también. Póngale foto porque luego no sabemos quién Con es. la confianza. Ajá, sí, Pues, Nadia, muchísimas. ¿Qué te pareció este programa? ¿Qué No, opinas? pues yo la verdad estoy impactada. Te digo, es una persona muy joven, Mariana, y me da mucho gusto que sepas tanto. Como tú decías, hay que tener mentores y personas que nos inspiren, y tú eres una de esas personas, Ay, déjame muchas te digo. gracias. Y sobre todo gracias por darte la oportunidad de estar aquí. Créeme que quienes nos escuchen van a tomar muy buenos tips. Ujú. Y como tú dices, empezar de poquito, o sea, tampoco nos vayamos muy recio, Ajá. pero ya sabiendo lo mínimo, vamos a ir creciendo. Así Sí, es. totalmente. Y gracias a ustedes, y espero que las personas que escuchen la charla pues puedan sacar al menos una cosa. Sí. Vamos a empezar con lo básico, back to basics, y con Sí. eso pueden ir construyendo, y les deseo mucho éxito en sus proyectos a los que nos escuchan, y a ustedes, gracias por la invitación. No, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escuchaban el día de hoy. Pero vamos a regresar con más espacios aquí en OD Talks. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Bye bye. OD Talks, historias que suman. OD Talks, el espacio donde las ideas se comparten y las conversaciones inspiran, donde te traemos historias, consejos y perspectivas de emprendedores, innovadores y expertos para que encuentres nuevas formas de crecer y transformar tu proyecto. Únete a la conversación y empieza a compartir el futuro. Esto es OD Talks. Comenzamos.